Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, he querido titular esta reflexión del Evangelio de este domingo 19 durante el año con este título: Confesar nuestros deseos inconfesables. El Evangelio es de Marcos capítulo 10, versículo 35 a 45. En ellos, dos de los discípulos más cercanos a Jesús, Santiago y Juan, se acercan a pedirle sentarse en los primeros y los mejores puestos en el reino de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, dicho esto, como para introducir de qué se trata el Evangelio, vemos que aquí la humanidad, y diría yo la mezquindad de los discípulos, se vuelve a poner de manifiesto con este pedido que le hacen a Jesús: sentarse a su derecha y a su izquierda. Pero, gracias a su caradurez o a su desvergüenza, finalmente se ponen en evidencia las aspiraciones de todos y de cada uno de los discípulos. Y yo creo que también muchas veces las nuestras. Y yo me digo, ¿no? Qué bueno y qué sano es explicitar nuestros verdaderos deseos. Qué bueno es poder explicitar, nuestras motivaciones ocultas, nuestras agendas encubiertas. Y qué mal, por el contrario, que le hace a un grupo o a una comunidad manejarse simplemente con lo políticamente correcto y disimular, camuflar las verdaderas intenciones. Es allí donde se inician los juegos del poder, que como en el juego del calamar, si es que eso se puede llamar un juego, si esa perversidad que apela a los más truculentos instintos humanos, ¿no es cierto?, en el que al final todos terminamos destruidos, se puede llamar un juego. Pero en fin, ahí se manifiesta claramente, en ese juego del calamar, como la búsqueda ilimitada de poder, de riqueza, cosas que van normalmente de la mano, destruyen personas, familias, comunidades, iglesias, y finalmente terminan destruyendo nuestra casa común, sin la cual no tenemos futuro como especie. Ellos piden sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, cuando Jesús había dicho reiteradas veces que no había que hacer nada para ser visto, para ser aplaudido. Cuando había criticado a los fariseos que buscaban sentarse en los primeros y mejores lugares, en los banquetes o en las sinagogas. Y cuando él mismo había recomendado ir a sentarse en los últimos lugares en los banquetes. Quiere decir que Santiago y Juan, y quizás el resto, no entendían nada, o no querían entender. Pero, y esto es lo que quiero rescatar, finalmente Santiago y Juan pusieron en palabras lo que todos estamos buscando. Todos estamos buscando. La gloria, la fama, el reconocimiento, el premio, la recompensa. Pero esta lógica, que en algún sentido es tan humana, muy humana, es también la lógica animal, de la que Jesús quiere liberarnos, ¿no? Premio y castigo, cielo e infierno, dicho en otras categorías. Así se educa a los animales. Premio, si se portan bien y hacen lo que les pide su dueño o su entrenador, lo que les manda a él, y castigo si desobedecen. Jesús nos saca de esa lógica. Jesús propone otra lógica, que es más difícil, pero es más humana. Es la lógica del don, de la gratuidad, del desinterés, del servicio, finalmente, del amor. Y esa lógica nos sitúa en otro lugar. Y ese otro lugar es el último lugar, el lugar de abajo, desde donde todo se ve diferente, donde nos podemos identificar con todos, al menos con las mayorías, porque arriba hay lugar para muy poquitos. Por eso es abajo donde está la verdad, como cantaba Facundo Cabral, ¿se acuerdan? Vuela abajo porque abajo está la verdad. O como decía Santa Teresa, la verdad es la humildad,
La verdad es la humildad, o la verdad es la humildad, o la humildad es la verdad, como ustedes quieran. Tiene que ver con humus, ¿ven? Humildad tiene que ver con humus, con tierra. Y esto es lo que somos finalmente nosotros, tierra habitada por el Espíritu, pero tierra. Pero nosotros pretendemos desde el principio, según cuenta el Génesis, ser dioses, ángeles, semidioses, superhéroes. Entonces nos esforzamos en volar lo más alto posible, como Ícaro. ¿Se acuerdan de Ícaro? Que quería llegar hasta el sol, hasta que se le derriten las alas, hasta que se desnuda nuestra debilidad, nuestra pobreza, hasta que se nos caen las máscaras, los disfraces, y nos derrumbamos. Parece mentira que 20 siglos después de que Jesús proclamara su evangelio de verdad, de libertad, de fraternidad, tengamos que hacer un sínodo para discutir la sinodalidad. Jesús, el Maestro, caminó sinodalmente toda su vida. Luego inventamos, copiando a los jefes de este mundo, a los cuales Jesús critica, que la iglesia es jerárquica, piramidal, monárquica, que no todos somos iguales, que hay cristianos de primera, de segunda y de tercera, las mujeres, básicamente. Cuando Jesús dijo claramente que el primero debe ser el último, el servidor de todos, debe arrodillarse a los pies de sus hermanos, como él lo hizo, ¿no? Y cuando expresamente dijo que no llamemos a nadie Padre ni Maestro, Mateo 23. Y nos llenamos de excelencias reverendísimas y de ropajes extraños y caros cuando Él nos envió a anunciar el Evangelio sin túnica de repuesto. Seguramente yo creo que seguramente este Evangelio retumbe muy fuerte en el aula sinodal y sea una invitación a que todos nos pongamos en el camino de aquel que vino para ser servido, para servir, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por los demás. Bueno, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, que nos ayude a clarificar nuestras intenciones, los verdaderos motivos por los cuales nos decimos cristianos e intentamos ser seguidores de Jesús, que nos libere de toda ambición, de todo deseo de protagonismo, de la necesidad de ser reconocidos por los hombres, de vivir pendientes de la aprobación y aceptación de los otros, del aplauso, de la felicitación, que podamos encontrar el gusto de ocupar los lugares más sencillos y escondidos, que sepamos disfrutar de lo simple, de lo pequeño, que huyamos de la parafernalia, de lo ostentoso, de lo caro, de lo llamativo, que no tengamos que andar pavoneándonos como pavos reales o como pavotes y nos reconciliemos con nuestra realidad, con nuestras pobrezas, con nuestros límites, recuperando así, desde la humildad, la verdad y la verdadera libertad, porque es la verdad la que nos regalará la libertad que tanto anhelamos, que tanto necesitamos para ser felices y plenamente humanos. Todo esto nos permitirá vivir con transparencia y con luminosidad. Yo les recomiendo para acompañar esta meditación una canción muy bonita de Meana, Eduardo Meana, que se llama Dame tu transparencia. Después les paso, si quieren, el link del YouTube. Hermanos, hermanas, que tengan una muy, pero muy hermosa semana todos y cada uno de ustedes.